Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio y diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa, cómo liderar a tu equipo y muchas otras cosas. Somos Carla Enriqueta López, diseñadora, directora académica del TEC de Monterrey, coach ejecutiva y los hablo desde San Luis Potosí, México. Y Antonio Fernández Olombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design, os hablo desde Madrid, España. Y en este episodio tenemos con nosotros a Mauricio Sanín. Mauricio es un diseñador industrial freelance desde Cali, Colombia, y en este capítulo nos cuenta un poco toda su trayectoria, toda su historia, cómo pudo aprender en esa etapa que él tuvo por Europa, y nos da también consejos a nivel de marca personal para creativos y a nivel de cómo podemos gestionar esa vida empresarial y también esa vida de diseñador. Así que espero que lo disfrutéis muchísimo. Hola a todos, bienvenidos otro día más a este capítulo del podcast Estrategia y Diseño. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio Sanín. Mauricio es un diseñador industrial y también es el Creative Director en Moac Studio y le tenemos ahora mismo desde Colombia, así que vamos a conocer también un poco toda su trayectoria y qué es lo que sucede en ese ámbito o cómo podemos a lo mejor conseguir esos clientes o conseguir hacernos un hueco en el diseño si estamos viviendo en un país como puede ser Colombia, y ya veremos ahora cuáles son los pros y los contras. Así que bienvenido al podcast, Mauricio. Mil gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola Antonio, hola Carla, muchísimas gracias por la invitación y a ver qué podemos hablar del diseño aquí. Genial, sí. Seguro que sacamos algo muy interesante. Pues Mauricio, si te parece, sería buenísimo que te pudieses presentar un poco, contarnos tu historia, contarnos a qué te dedicas, por qué etapas has pasado. Ok, claro, perfecto. Bueno, listo. Yo soy Mauricio Sanín, diseñador industrial egresado de la Universidad ICESI aquí en Cali, Colombia. Digamos que después de haber cursado la carrera de diseño industrial, tuve la oportunidad de trabajar en empresas aquí en Colombia, haciendo la práctica y estuve otro tiempo trabajando en una empresa de mobiliario. Y, a ver, digamos que la práctica la hice, no me acuerdo en España cómo se llama, se me fue el nombre. Sí, las prácticas, ¿no? Como Prácticas, sí, pasantías. Eso, pasantías, exacto. Entonces, tuve la oportunidad de hacerlo en una empresa de empaques, de cajas, le llaman plegadizas aquí en Colombia, me imagino que también se deben llamar igual en el resto de Latinoamérica y en España. Son las cajas tipo Kellogg's, tipo empaques listos para usar. Ahí aprendí muchísimo, era una empresa relativamente pequeña, pero digamos que estaba más en el sector de la innovación y eso me ayudó muchísimo, digamos, como a entender cómo una empresa aquí en Colombia miraba la innovación. Ahí hice mi pasantía, mi práctica, y luego ya decidí que finalmente yo iba a seguir el camino que siempre me ha gustado, que es el mobiliario, y entonces fue por esto que me metí a una empresa aquí en Colombia de mobiliario. Entonces, yo me metí a esta empresa. La empresa tiene digamos que ¿cómo se dice? El estilo de diseño que tiene la empresa no era exactamente lo que yo buscaba y demás, pero yo sí quería aprender mucho más acerca de producción, de qué métodos, tips, bueno, y todo lo que utilizaban en la empresa. Entonces, después de haber de haber trabajado ahí, decidí junto con mi novia, que ahora es mi esposa, irme a Barcelona a hacer una maestría en mobiliario. La hice en el ISABA, en el Instituto Elisava en Barcelona. Y mi novia, mi esposa, hizo la maestría también en diseño de productos. Entonces estuvimos allá. Tuvimos la oportunidad, ella en su máster y yo en el mío, y yo aprendía un poco y veía los proyectos que ella hacía y ella miraba yo también los proyectos de mobiliario que yo hacía. Entonces fue súper enriquecedor. Estando allá tuvimos la posibilidad de viajar a ferias de Milán, ferias de Estocolmo. Hicimos un recorrido en bus como 20 días por toda Europa, que fue súper enriquecedor. Y bueno, después de eso, después de haber terminado el máster, vimos las oportunidades que habían en España, vimos que, digamos, que podríamos tener mejores oportunidades en Colombia de regresarnos, porque finalmente lo que estaban buscando en España no era lo que nosotros queríamos hacer.
y decidimos venirnos aquí a Colombia otra vez, a Cali, nuestra ciudad, y empezar un estudio de diseño que ya teníamos la idea justo desde que nos graduamos, porque precisamente estábamos en la empresa trabajando y decíamos, pues, tenemos 1000 restricciones, no estamos haciendo lo que nos gusta, queremos más bien es ir y mirar pues, qué podemos proponer nosotros, hacer productos, hacer diseño para empresa, fabricar y producir nosotros. Bueno, llegamos y digamos que experimentamos con todo eso. Llegamos precisamente pensando en hacer diseño para otras empresas, o sea, trabajar como una agencia de diseño. Y nos fue muy, muy complicado, precisamente porque la industria aquí en Colombia no busca tanto como hablar con diseñadores para que le hagan el diseño, pagarles y luego mandar a fabricar. No, porque según lo que entiendo y según mi experiencia y lo que he vivido, la mayoría de las empresas colombianas lo que hacen es comprar productos stock en China o en otros países, los traen, le cambian la marca y los revenden. Hablando de manufactura, pues por decirlo así. O digamos desde el campo que a nosotros nos interesaba, que era como cosas para el hogar y demás. Obviamente sí hay empresas que hacen y fabrican y diseñan sus propios productos, pero generalmente lo que hacen es que contratan diseñadores dentro de la empresa y ellos ya trabajan en los diseños. Entonces estuvimos ahí, vimos que definitivamente era muy complicado, empezamos a hacer productos y empezamos a comercializarlo nosotros mismos. Estuvimos creo que 3, 4, algo así de años intentando esto, pero lo que pasa es que luego entendimos que nosotros, más que empresarios, queríamos seguir siendo diseñadores, ¿cierto? Entonces, el hecho de uno montar una empresa y estar haciendo y produciendo las cosas, y al comienzo éramos 3 porque era con otro amigo que comenzamos y luego quedamos mi esposa y yo. Nos dimos cuenta que teníamos que dedicar mucho más tiempo a la empresa como tal que a estar diseñando. Entonces nos estábamos saliendo de nuestro foco y eso no era finalmente lo que nos gustaba. Entonces decidimos hacer una pausa en el camino. MOAC sigue siendo como un laboratorio de ideas nuestro, o sea, es como nuestra marca, lo que nos representa, pero digamos que ya no trabajamos puntualmente desde MOAC. Y en lo que me dedico ahorita, en lo que estoy ahorita enfocado yo estoy siendo freelance, o sea, trabajo independiente de diseño para empresas de afuera, o sea, agencias de diseño que contratan mis servicios para ellos, digamos que hacer los proyectos para otras empresas. Entonces, digamos que soy como un empleado independiente de estas agencias. Eso es así como a grandes rasgos, rápidamente, lo que ha sido, digamos, mi carrera hasta ahora. Buenísimo, gracias Mauricio por contarnos, súper interesante, siempre es súper rico escuchar cómo cada personalidad, cada diseñador en diferentes momentos se va haciendo una carrera del diseño, y esto que nos acabas de decir de haber estado en España y haber regresado, la toma de decisión que hiciste, ¿no? De regresar otra vez a Colombia y de ahí empezar, pues nos da un background y nos enseña, ¿no? Mucho sobre el diseñador. Y también verla como cada cual va forjando su propio camino, porque mi historia es completamente diferente a la de todo el mundo, o sea, cada cual tiene una historia muy diferente. Y eso es delicioso, ver cómo son estas historias. Y te quiero preguntar algo, justo porque, bueno, tocas el tema de Colombia, de cómo estás de freelance, y bueno, cómo decides, ¿no? O finalmente no hacer tanto esta comercialización, sino trabajar desde este punto de vista. Y bueno, yo estoy encantada que estés aquí porque nos encanta tener voces de diferentes lados de Latinoamérica. Y entonces, realmente mi pregunta va encaminada hacia, bueno, tú regresas, ¿no? Y comienzas con esto y ahora estás en freelance, pero bien, tú ya te has hecho un espacio en Colombia, ¿no? Tu nombre cada vez suena más fuerte en todo el ámbito del diseño. Tienes pero una gran comunidad. Alcanzó a ser antes, porque yo, luego de haber llegado aquí, digamos que esto es paralelo, o sea, el tema de tener el Instagram y esto es paralelo, o sea, el Instagram mío inició como, más que todo como una práctica y poner simplemente bocetos que yo hacía. Y gracias a eso fue que fue creciendo la comunidad, pero digamos que fue después de haber llegado, o sea,
digamos que a mí prácticamente no me conocía nadie, simplemente por haber llegado aquí a Colombia, no tenía esa. Tuve la oportunidad de ganarme un premio en el máster, o sea, un premio de diseño internacional, pero más allá de eso, pues no tenía nada. Entonces, sí es importante que aclaremos como esa espacio-temporalidad de cómo han ido siendo las cosas. Porque claro, no fue que yo llegué y me hice un nombre, sino que eso simplemente fue saliendo por otro lado y por otras Sí, de forma paralela, ¿no? Que llegaste a Colombia y ya exacto. tenías como esa comunidad medio creada, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, lo ibas haciendo paralelamente, como lo estás contando, pero ¿cómo es que te vas ganando este espacio? O sea, porque hay decisiones, acciones que se tienen que hacer, sobre todo decisiones que hay que tomar y cosas que trabajar para ganarte un lugar y para irte haciendo este nombre en Colombia. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que tú vas haciendo? Bueno, digamos que hablemos entonces de dos etapas. Una era MOAC Studio y otra era el Instagram, que eso era más como un hobby personal. Entonces llegamos digamos, con MOAC Studio, lo interesante ahí fue que hicimos unas piezas propositivas, o sea, eran unos productos propositivos de cómo nos imaginábamos nosotros las cosas. Tuvimos un proyecto que era en compañía con una diseñadora holandesa, o sea, unos diseñadores holandeses quisieron hacer una mezcla cultural con colombianos, diseñadores colombianos. De ahí pues tuvimos la posibilidad de ir a exponerlo en la Semana del Diseño de Holanda, que es en Eindhoven, y digamos que, o sea, por el hecho de estar proponiendo y aprovechando materiales locales, porque digamos que esa era una de nuestras guías, o siempre ha sido una de nuestras metas en MOAC Studio, es aprovechar precisamente los recursos locales que tenemos para hacer cosas diferentes. Entonces, con eso empezamos a ganarnos un nombre, la gente le gustaba nuestro estilo, nuestro enfoque y digamos que tuvimos la posibilidad de ir a la Milan Design Week a exponer en la zona de Borisalón y pues, o sea, no en la feria como tal, sino en la ciudad. Y tuvimos la posibilidad también, estuvimos en la Semana del Diseño de Nueva York, exponiendo al lado de otros diseñadores colombianos que también hacían tipo de producto para el hogar, candelabros, muebles, bueno, en fin, lo que sea. Y eso fue creciendo y fuimos creciendo, digamos, pero por el hecho de mostrar lo que hacíamos y que a la gente le gustaba cómo mezclábamos materiales, cómo mostrábamos el diseño y precisamente la parte propositiva que teníamos en el diseño. Y por el otro lado, que era la parte de Instagram, que era la parte de personal, pues ya como de exploración personal, lo que pasa fue que a mí siempre desde el colegio, o sea, desde la preparatoria, como le llamen, siempre me ha gustado dibujar. En la carrera yo también dibujaba, pero no, o sea, el nivel era muy básico. Mientras yo estaba en la carrera, el nivel era muy básico. Y esto fue algo que yo vi que tenía que dedicar mucho tiempo para ir evolucionando. Pero sí, digamos que uno hacía, dibujaba y se quedaba la libreta y quedaba eso ahí, eso no pasaba nada con eso. Entonces yo decidí, pues, ¿por qué no voy a empezar a subir los bocetos a Instagram? Y eso empezó como una bola de nieve, empezó a gustarle a la gente. En el tiempo que yo estaba subiendo los bocetos, digamos que habían unos challenges que era el Weekly Design Challenge, que era sobre todo de bocetación. Había otros, no me acuerdo en este momento los cuales, digamos que eso fue creciendo, o sea, fue como un momento en el que todo estaba creciendo y yo pues estuve afortunado de estar como pegado ahí y yo también fui creciendo tanto como diseñador como ilustrador y como pues en la comunidad en Instagram, entonces fue aprovechando ahí como esa ola que hubo y pues finalmente me monté en la ola y me fue llevando, pero siempre pues intentando subir buenos trabajos. También el hecho es que yo mostraba, digamos, mi proceso, cómo lo hacía, la gente si quería saber, pues digamos que me preguntaba, yo respondía. Y la otra es que yo creo que tiene que ver mucho, es que también el contenido era en inglés, entonces es un contenido más universal, o sea, todo el mundo lo puede entender, o sea, personas que hablen ruso
pueden que mínimamente hablen inglés y lo pueden traducir. Entonces, bueno, digamos que eso fue creciendo y yo creo que también eso fue un factor que influye en el hecho de que esa red haya crecido pues, bastante. ¿Cierto? Claro, muy interesante toda esa parte, Mauricio, porque de hecho yo también tengo una historia, como dices, única, ¿no? Como todos, pero algo parecido en esa parte de Internet. Y yo te quería preguntar, que además es un tema que yo creo que sale mucho, y es cómo podemos gestionar esa parte de tu marca personal y, por otro lado, también gestionar como esa marca que tenías más como estudio en el momento de MOAC, o cómo separar esas dos partes. Porque tú has dicho muy bien que por un lado tenías en su momento ese estudio de MOAC y luego aparte pues tus sketches y tu proceso, etcétera, etcétera. Eso una parte, y la segunda es justo referente a esto que has comentado del inglés. Pues la típica pregunta, ¿no? ¿De qué recomiendas? ¿Irnos al español y a lo mejor poder tener un nicho más concreto y entrar más, o al inglés? Sé que tienes también un curso de sketching. ¿Lo tienes en ambos idiomas o tienes público en ambos español. idiomas, no? Sí, solo en español. Claro, justo. Si nos puedes contar un poquito de eso, genial. Bueno, listo. La primera parte es, a ver, precisamente era porque estaba muy claro que una cosa era dibujo y otra cosa ya era más como diseño industrial, conceptual, hacer productos, hacer prototipos, mostrar, vender. Entonces estaba como muy esclarecido y muy claro qué era una cosa y qué era lo otro. Entonces, por eso digamos que se me hizo más fácil diferenciar ambos campos. Y digamos que en el dibujo mi enfoque era más, no, o sea, nunca ha sido en el Instagram puntualmente ganar plata o conseguir clientes, no. Era simplemente yo compartir mi experiencia y motivar a otra gente a que viera, digamos, mi progreso, cómo he evolucionado, y que finalmente cualquiera puede dibujar siempre y cuando le dedique tiempo. O sea, porque eso es una verdad que no se puede tapar, así como dicen que no se puede tapar el sol con el dedo. O sea, si uno quiere mejorar, tiene que dedicarle tiempo y no simplemente viendo tutoriales que ya uno se va a volver un gran dibujante o un gran diseñador, lo que sea. Y entonces por el otro lado simplemente era esta parte ya más como de negocio, como de buscar clientes y demás, que era MOAC Studio. Después ya fue que este mundo del sketching y de las redes sociales me sirvió más como portafolio para yo abrirme un campo y poder mostrarle a otras agencias de afuera como, miren, yo hago esto es lo que, digamos, mi fuerte. Entonces, si les interesa, me pueden contratar. Entonces, digamos que este sketching, ya esta parte de bocetaje ya me sirvió más como un soporte, pero no era el fin, finalmente, y para conseguir los otros negocios. Y ya, digamos que el MOAC ya queda más hacia el lado de la experimentación personal y estar mirando, digamos, como analizando las cosas junto con mi esposa y ver cómo se pueden evolucionar los objetos desde nuestra perspectiva. Bueno, y el tema del inglés, digamos, ¿qué es lo que pasa? O sea, en escrito y en publicaciones y todo digamos que es en inglés, los escritos son en inglés, pero digamos que nunca me ha gustado estar detrás de cámaras hablando en inglés y no sé, no me he sentido muy cómodo. Pero sí ayuda mucho precisamente el inglés a abrirse un campo y a estar mostrando, o sea, a volver precisamente el contenido universal. O sea, no una persona, digamos yo, en este caso, yo he visto gente, dibujantes que son de Rusia, que publican en ruso, pero yo lo sigo más porque me gusta el trabajo y veo el trabajo y listo. O sea, y sigo hacia abajo, hacia arriba, lo que sea. Pero digamos, cuando no me pongo a traducir los textos que escriben, pueden que ellos estén explicando su técnica, pueden estén explicando todo lo que hacen, pero finalmente es un contenido que no me llega, ¿cierto? Entonces, digamos que lo sigo simplemente porque me gusta la parte pictórica de lo que hacen, pero no por el contenido que hay detrás. Entonces, el hecho de uno, digamos, generar contenido en inglés, precisamente lo puede entender más gente, o sea, la gente que entiende inglés. Entonces, al ser yo de Colombia, no importa que sea de Colombia o que hable español, porque finalmente estoy generando un contenido en inglés.
Y digamos que sí me ha interesado, sí he estado pensando bastante el hecho de esta parte como de experiencia educativa como tal, sí hacerla en español. O sea, he pensado de pronto hacer un canal en YouTube enfocado al bocetaje o a estas habilidades sí, de dibujo que necesita un diseñador, que no son o sea, no es la finalidad del diseñador, pero que le pueden servir a mejorar su forma de diseñar, y hacerlo en español en YouTube. ¿Por qué? Porque ya hay muchísimo contenido en inglés. Yo aprendí de una persona que está precisamente en YouTube. A ver si falta un poco más digamos, de estos videos en YouTube que pues puedes mejorar la forma de aprendizaje. Y sí, me contactó una compañía de estos, como, ¿cómo se llama? Las plataformas online de aprendizaje, que se llama Creana, y simplemente era precisamente eso, un curso sobre bocetaje y dibujo para diseñadores industriales. Buenísimo, muchas gracias por toda esta insights que nos das, Mauricio, súper importantes, y que creo que justo esto que nos acaba de explicar, bueno, porque me dio la tarea de revisar tu página web, ¿no? A stalkearte todo lo posible en Instagram. Entonces, bueno, pues todo esto que nos dices pues es muy congruente con lo que se ve justo en lo que tú colocas en cada una de tus plataformas. Y caminando hacia esa parte, porque yo, por ejemplo, me meto a tu página y veo que hay una línea creativa, que hay una marca personal, que se ve claro. Y después te metes a tu Instagram y también se ve claro ahí que hay otra línea y otra marca que estás desarrollando, ¿no? Sí. Y que las dos son tuyas, pero a la vez son diferentes. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué cosas son fundamentales? Si es una, dos, tres cosas son fundamentales para crear una marca personal como un creativo. Porque finalmente hay algo que nos tiene que diferenciar. Hay líneas, o sea, entré a tu página y bueno, yo me enamoré de una silla que tienes ahí que se llama Astra, la quiero ya, está hermosa, pero al mismo tiempo la observo y veo que tiene una línea, ¿no? O sea, con todo lo demás hay una congruencia y eso, y de una u otra manera se logra esa parte de esa marca. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con el estilo, ¿cierto? Con el desarrollo del estilo propio. Y yo creo que el desarrollo del estilo propio llega es a través precisamente de la práctica. Uno estar haciéndole todos los días, diseñando una cosa, diseñando otra, de manera personal, ¿no? Obviamente, porque si ya es trabajo para cliente, ya influyen otras cosas como su propio lenguaje, bueno, ya la forma como ellos quieran hacer los productos. Pero si ya estamos hablando de estilo personal, precisamente lo que más influye es primero los gustos que uno tenga, las referencias que uno tenga, y cómo todas esas ideas que uno tiene las puede como enfocar en algo muy puntual. Por ejemplo, en mi caso, tanto para MOAC como para la parte de bocetaje o digamos el desarrollo de productos en idea, no más únicamente de boceto. Digamos que el uso de materiales naturales tipo madera, cerámica, metal, siempre ha sido como el foco de mis productos. O sea, hay muchas hay muchos productos electrónicos que tengo en Instagram, pero que aplican la madera. Entonces, no me importa que no sean factibles y que no se puedan hacer, simplemente es eso, el desarrollo de como ese lenguaje utilizando estos materiales. También, aparte del hecho de usar esos materiales, mi estilo es mucho más, por llamarlo así, suave, o sea, es de líneas suaves, no es agresivo, no es un estilo futurista, es más un estilo como de productos para el hogar. Digamos que pienso siempre como si estos productos estuvieran todos metidos en una casa, cómo se vería, cómo se sentirían estos productos. Entonces, digamos que es más ese análisis de la forma
y de los materiales lo que han hecho digamos, que se sienta como que son todos de una sola familia los productos que o dibujo o he diseñado junto con mi esposa o personales. Es más eso, es más como el análisis de las cualidades que uno le interesan. Claro, yo creo que eso es fundamental, ¿no, Mauricio? El poder seguir toda esa línea de diseño y de estilo. Creo que al final eso es lo que te marca y te da ese estilo propio que en tu caso está muy claro que te caracteriza. Y Sí, yo te claro. quería preguntar otro punto que has comentado antes, porque a mí me ha pasado personalmente, y claro, decías que cuando estabas con Moac había un punto en el que, no sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero hay un punto en el que dejas de diseñar porque tienes que gestionar una empresa, o sea, pasas de diseñador a empresario. Y yo, por ejemplo, que yo tengo mi estudio en España y ya somos varios diseñadores, pues al final yo diseño lo justo, por desgracia, porque me toca gestionar el equipo, me toca gestionar el negocio, gestionar los clientes y eso ya son más de 8 horas al día. Sí, Entonces, claro. no sé si nos puedes contar un poco ahí tu experiencia, cómo lo trabajaste, cómo tomaste esas decisiones, qué consejos le darías a alguien que está en ese punto. Ok, bueno, primero el primer consejo que le daría a alguien es que sepan muy bien qué es lo que les gusta y qué es dentro del diseño como tal, qué es lo que les apasiona o qué es lo que les gustaría estar haciendo en el día a día. Sí, precisamente yo siempre he sido de las personas que les gusta más la parte creativa, o sea, la parte de estar pensando las cosas que de estar gestionando. Digamos que de eso yo no tengo mucha experiencia y no me interesa, la verdad, eh, enfocarme en eso. O sea, en esta etapa de mi vida, ¿no? Puede que más adelante ya llegue un momento en que yo ya me canse o me sienta en un ciclo haciendo repetitivo o haciendo lo mismo, que ya yo diga, ok, yo ya quiero experimentar más una gestión y estar gestionando un equipo que yo mismo hacer las cosas. Entonces, digamos que yo estoy claro en que en esta época de mi vida quiero enfocarme en eso, o sea, quiero en aprovechar las herramientas que tengo para, bien sea a través de dibujo, modelado, desarrollo de prototipos o lo que sea, de hacer estos productos propositivos, conceptuales, bien sea tanto para clientes o como para nosotros, y no, pues, no enfocarme en la parte de la gestión o administración o bueno, todo eso, porque eso, yo sentía que mientras hacía eso, como que se me iba apagando el fueguito de diseñador y no quería eso, o sea, yo quería era el rayar y rayar y trazar líneas y pensar, o sea, yo estaba muy claro en que ese era mi fuerte y cómo iba a dejar ese fuerte a un lado si me iba a poner a hacer otras cosas. Entonces, precisamente yo busqué la forma en que estas habilidades que yo tenía o que había desarrollado pues me sirvieran precisamente para conseguir el dinero, porque finalmente, hagamos lo que hagamos, todo se busca o sea, esto es busca de dinero y busca de calidad de vida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era la mejor forma para yo no renunciar a lo que me gustaba y seguir haciendo pues, precisamente lo que quería? Pero sí, yo creo que lo más importante es que la gente sepa precisamente qué es lo que quiere hacer y cuál es su papel dentro del proceso de diseño. Y me encanta que digas esto porque creo que muchas veces de ahí vienen muchos conflictos, ¿no? Donde hay diseñadores o creativos, o más bien hablando del ámbito creativo, que quieren hacer todo, ¿no? Y al final Sí, pues hay que exacto. hacer una toma de decisiones en dónde estás tú, qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te enriquece, en dónde te sientes pleno, en dónde te vas a levantar y te vas a levantar y decir, esto me encanta, esto que estoy haciendo, ¿no? Y Sí, puedo exacto. crear y a partir de aquí puedo hacer otras cosas. O simplemente deciden delegar, ¿no? O cuál va a ser mi papel en ello, porque creo que de Sí, ahí exacto. viene mucho esta situación de querer acaparar todas las áreas muchas veces, ¿no? Y pues Sí, finalmente exacto. nosotros tenemos que conocernos en qué somos buenos, en qué realmente es en donde está nuestro camino. Y hablando sobre el camino, Mauricio, y sobre futuro, ¿tú qué ves? O sea, sobre lo que estamos viviendo ahorita, sobre el futuro del diseño, de repente se ve que viene muchísimo en línea, por ejemplo, ¿no? Tú que estás como freelance,
¿Qué pasa? O sea, con esto que estamos viviendo de esta super digitalización y de esta hiperglobalización y esta hiperconectividad, te contratan de otros países, siendo freelance te contratan de otros lugares, no nada más de tu lugar. Seguramente hay contacto, ¿no? Ya mucho más directo para poder hacer este tipo de diseño. ¿Qué ves en esto? Pues digamos que este año fue muy bueno para nosotros los freelance porque estuve comentándolo con compañeros que también conozco que están haciendo esta misma labor de diseño industrial freelance. Y fue genial porque, o sea, nos benefició mucho porque muchos clientes se tuvieron que migrar a precisamente lo que decías, a esta parte digital del desarrollo de productos. Entonces ya no importaba tanto estar en una reunión con la persona y verlo y, mejor dicho, hablarlo personalmente, sino que ya se normalizó el hecho de precisamente esto que estamos haciendo, es que todos estamos en diferentes lugares y el conocimiento igual es lo que importa, o el desarrollo del proyecto es lo que importa. Entonces ya pasó un segundo plano, perdón, el hecho de tú dónde estás, de dónde eres y cómo hablas, sino más bien tú qué propones. Entonces, digamos que esto nos beneficia mucho. Obviamente también puede ser un arma de doble filo, porque pues, precisamente con la globalización pues, llega más competencia, y más competencia puede decir que puede haber gente en India o gente en países de otra situación socioeconómica que puedan decir yo hago el diseño por $5. O sea, te hago un diseño de producto por $5 como pasa en plataformas como Fiverr. Y esto digamos que, pues digamos aquí en Colombia le llamamos perratear o fusilar el diseño. O sea, no importa. Obviamente la persona que te va a hacer un diseño por $5, la calidad nunca se va a comparar con una persona que te esté cobrando $2,000, $3,000 por hacer un proyecto. Pero digamos que pasa, hay gente, porque lo que sí he visto durante este recorrido que he tenido como freelance, es que gente que no tiene ni idea qué es diseño y para qué sirve, simplemente le han dicho busque un diseñador para que le haga esto, y pues obviamente van a buscar es el menor precio, pero no miran, digamos, la calidad o lo que pueden llegar a tener en beneficio de controlar a una persona con más experiencia o que tenga unas habilidades más desarrolladas o lo que sea. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero hasta el momento, digamos, para las agencias que yo trabajo también ha implicado muchísima más flujo de trabajo, ha tenido muchos proyectos y digamos que eso es el beneficio que nos ha dado. Claro, yo ahí estoy contigo, Mauricio. De hecho, yo estoy justo también en otra posición, porque hay veces que a mí hay proyectos, de hecho, que justo estudios colombianos los pueden ofrecer a la mitad de precio y yo no lo puedo bajar porque es imposible pagar la renta, sino en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es donde estoy yo. Y entonces creo que sí que entramos en un juego de saber muy bien dónde geolocalizarte y saber muy bien cómo jugar tus cartas. Y siguiendo con ese tema, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú de factible que todo lo que es el diseño de productos se haga de forma online? Es decir, luego cuando entramos incluso en esa parte de fabricación o en esa parte de diseñar, a lo mejor imagínate que tienes una empresa en Rusia que te está contratando tus servicios y tú generas un mueble para ellos, pero no tienes la capacidad de testear, tocar el prototipo, ver las iteraciones. ¿Cómo podemos solventar eso? ¿O alguna vez te has enfrentado a ese tipo de retos online? Sí, claro. Siempre me enfrento a esos retos, pero precisamente como sé que es un reto y que es prácticamente imposible, lo que yo hago es definir, miren, mi trabajo va hasta la parte de conceptualización, ¿cierto? Ya el desarrollo como tal, ya tienen que buscar a una persona, aunque si lo van a hacer en China, les recomiendo que lo hagan directamente con la fábrica en China que lo va a hacer, porque ellos, o sea, lo que pasa es que uno puede pensar 1000 formas de hacerlo, pero la fábrica como tal ya tiene una forma establecida de hacerlo. Entonces ellos saben y el tiempo que se van a demorar en optimizar, digamos, los procesos y todo, pues nunca se va a comparar con el precio que uno les da o con el tiempo que uno les da. Entonces, digamos que sí he sido muy claro siempre que trabajo con diferentes clientes, es de, miren, yo lo que hago es la generación de propuestas, la generación de la formalización del diseño,
cómo se ve, cómo se deben ver los materiales, cómo deberían estar organizadas las partes. Bueno, digamos que toda esta parte de la idea y de cómo se debería ver el producto, pero ya el desarrollo como tal sí me parece muy difícil que lo esté haciendo una persona al otro lado del mundo, porque, bueno, tendrías, a ver, ¿qué es lo que pasa? También hay el beneficio de la impresión 3D, si se quiere hacer esto de yo te mando el prototipo, yo hago el modelado y ustedes lo prueban, pero nunca va a ser lo mismo. O sea, es complicado el tema precisamente de este diseño de productos que estamos hablando, o sea, diseño industrial, porque ya productos se entiende como UX, UI, en fin, eso es otro tema y otra cosa que se puede hablar luego, pero precisamente el diseño industrial, como estamos hablando de cosas, o sea, objetos reales, cosas que se cogen, que se tocan, que se mueven, es más, que digamos, si uno quiere hacer algo que tenga que ser ergonómico o que tenga que adaptarse a cierta parte del cuerpo, eso también requiere unos estudios diferentes de morfología, o sea, ya tiene que llevarse a la parte física, ¿cierto? Entonces, al llevarse a la parte física, pues sí es muy complicado que una persona al otro lado del mundo, pues pueda hacerlo, o los tiempos tienen que establecerse muy bien para que se puedan enviar prototipos y demás. Pero digamos que hasta el momento no he tenido esa restricción precisamente porque he tratado de ser muy claro en hasta dónde va mi proyecto, sí, mi parte del proyecto. Porque también, obviamente, cuando uno está empezando en esto, uno dice, no, yo soy capaz, yo lo puedo lograr, sí, claro. Y ya uno empieza a enfrentarse con estas barreras que finalmente son las que le enseñan a uno que no, definitivamente, tu parte va hasta aquí y ya el resto es mucho mejor que para el cliente lo haga en otra parte o lo desarrolle por sí mismo. Claro, la factibilidad. Exacto. Totalmente. Muy bien, Mauricio. Oye, para ir cerrando el capítulo, digo, gracias por todos tus insights. Creo que es fundamental que se escuche, porque creo que volvemos otra vez a la misma situación, ¿no? O sea, donde a veces el diseñador quiere conceptualizar, hacer, vender, colocar, distribuir, Sí. poner en tienda, vender y cobrar, ¿no? Ajá. Entonces, creo que también es súper sabroso escuchar que alguien como tú sabe cuáles son, o sea, su límite en el sentido de que esto es hasta aquí Hasta aquí donde voy. yo trabajo, Claro. ¿no? Y te toca a ti, ¿no? Te toca a ti desarrollar todo lo demás. Digo, no está mal ninguna de las visiones, pero creo que cada quien toma la visión que mejor le queda y con la que Sí, mejor se exacto. desarrolla, ¿no? Y que finalmente, y de lo que hemos escuchado durante estos últimos podcasts a las voces latinas e ibéricas que hemos entrevistado, pues esta parte que cada vez más va hacia especialización, ¿no? Uh-huh. Hacia estar buscando más nicho especialización donde te vuelves verdaderamente bueno, único, ¿no? Desarrollando el área que a ti con la que tú brillas. Bueno, Exacto. muchísimas gracias por estos insights que nos acabas de dar. Le suman mucho, y bueno, a mí me suman mucho, a Antonio y a la comunidad. Y Claro. bueno, para ir cerrando este episodio, Mauricio, siempre les preguntamos qué recomendarían, o sea, por ejemplo, si has leído últimamente algo, visto, comido, olido, no sé, algo que tú digas, a mí me encantó, me impactó, me encantaría que más gente lo hiciera. ¿Qué recomendarías? Bueno, lo primero que le diría a cualquier diseñador que esté como buscando abrir su mente es que viajen. O sea, que vayan a ferias de diseño, o no necesariamente a ferias, sino que viajen, vayan a otros países, vean cómo son las diferentes formas de interactuar con la gente, tanto entre sí como con las cosas que los rodean, porque finalmente uno en un país o donde uno vive, uno está enfocado y uno cree que la vida y las cosas son metidas en una cajita. Y cuando uno sale, uno ve que es completamente diferente. O sea, el hecho de yo haber eh, estudiado aquí en Cali y diseñado cosas aquí en Cali antes de irme, cambió radicalmente en el momento en que precisamente me fui a estudiar a Barcelona y que tuve la experiencia de viajar por Europa, porque cambió mi forma de ver
los objetos, la interacción precisamente de la gente que tenía con las cosas. Y me mostró cosas que no había visto. O sea, aquí uno en Colombia, digamos que está más limitado al tema de todos estos productos y de las grandes marcas europeas y los diseños que proponen. O sea, uno le llegará a una décima parte, yo no sé cuánto porcentaje será eso, pero uno es muy poco lo que puede vivir de esta experiencia de diseño con las cosas. Entonces, el hecho de poder llegar allá y estar y interactuar con tanto los muebles como con las lámparas, bueno, digamos, lo hablo desde mi perspectiva porque eso era lo que más me enfocaba a mí, lo que más me ha gustado. Entonces era súper rico y el hecho de poder tocar las cosas, que una cosa es uno ver blogs de diseño y ay, sí, súper bonito, se ve interesante, pero cuando ya uno ve los productos y toca la calidad, mira cómo están ensamblados, porque una cosa es ver precisamente y otra cosa es probar y experimentar, eso o sea, le enriquece a uno muchísimo y le da muchas más herramientas y va generando como ¿cómo le llamamos? O sea, vas creando como imágenes mentales mucho más ricas. Como una biblioteca, ¿no? Exacto, una biblioteca mental de experiencias, características físicas, colores, el hecho precisamente de los colores también, que no que es blanco o negro, no, pero si le ponemos un verde, pero es que es un verde más tirando hacia los grises, pero un rojo que no es el rojo típico del Ferrari como tal, sino que es un rojo que se va hacia los vinos, por así decirlo. Entonces empieza uno a ver cómo estas nuevas cosas como que interactúan con la gente y el espacio-tiempo en el que están y son súper ricas. Y otra cosa que les diría es, digamos, películas. Me encantan las películas que miran la visión futura de la sociedad humana, que son propositivas, que muestran formas precisamente diferentes de ver las cosas, que sí, pueden ser mentira y pueden que nunca lleguen a funcionar ni vayan a ser así, pero digamos que eso va marcando y que lo va mostrando nuevas formas o nuevos horizontes de hacia dónde podrían ir las cosas, que es súper enriquecedor también. Genial, Mauricio, pues nos apuntamos esas recomendaciones también. Yo estoy contigo en esa parte de viajar. De hecho, yo tuve la suerte, por ejemplo, de vivir un par de años en Milán, en Italia, y también estuve pues, en la Design Week exponiendo un par de años, etcétera, etcétera. Eso me abrió mucho. En mi caso también el haber viajado mucho a Estados Unidos, a México, que ahí es donde conocí a Carla, también ha sido un viaje increíble. Y bueno, yo creo que eso al final es algo que a todos los diseñadores les puede aportar. Sí, y bueno, Mauricio, para ir ya cerrando el capítulo, yo quería preguntarte si nos podías compartir a lo mejor tus redes sociales, dónde te puede encontrar la gente, dónde pueden contactar contigo, si tienen alguna pregunta o algún trabajo freelance que quieran realizar, pues que no sé si nos puedes compartir ahí esas redes, ¿no? Claro, no, con gusto. Digamos que para toda esta parte de preguntas, de ver lo que hago, lo que sea, lo más fácil es en Instagram, que mi cuenta es M de Mauricio, Sanin M otra vez, M Sanin M, o Mauricio Sanin me pueden buscar ahí. Y si ya es tema de trabajo y lo que sea, pues la página web que es mauriciosanin.com. Creo que es mucho más fácil, o también Moac Studio, MOAK Studio sin la E. Ahí pueden encontrarnos en Instagram o en la página web también. Así que nada, nos vemos ya en el próximo episodio. No, a ustedes también muchísimas gracias por la invitación, a Carla, Antonio. Nos quedaron mil temas por hablar, incluso el del bocetaje como tal, que también podría ser un tema súper interesante para desarrollar luego en otro podcast. Justo. Por supuesto. Exacto. Hagamos otra edición. Para los oyentes, si queréis que veamos algún tema más con Mauricio, ponérnoslo ahí en nuestro Instagram y podemos preparar otra segunda, sí, otro segundo capítulo, una segunda parte. Otro capítulo completo. Totalmente. Justo, sí. Genial. Buenísimo. Okay. Muchas gracias, vale. Mauricio. A ustedes. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de este capítulo, tanto como lo hicimos nosotros el día de su grabación.
Y simplemente agradecerte que seas uno de nuestros oyentes, invitarte también a que nos puedas seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que nos escuches por Spotify, Apple Podcasts, YouTube y nada más. Nos vemos en el próximo capítulo y espero que puedas también compartirlo con compañeros y compañeras que seguro que a ellos también les apetece escucharnos.